Muy buenos días, queridos estudiantes de grado sexto. Vamos a dar la clase de lectores competentes. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecido para bendecir. Bueno, lo primero que les indico es que ya tengo el canal en YouTube, pueden suscribirse. El nombre de mi canal es Marco Antonio Hansasoy Sánchez. Ahora yo se los escribo al final de la clase. Recuerden, Marco Antonio Hansasoy Sánchez. No olviden darle clic en la campanita, para que puedan ya seguir recibiendo las visualizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle continuidad a la clase de lectores que nosotros teníamos desde el primer corte. Estamos en el segundo corte, en la semana número 12 de planeación académica. Estamos con la lectura del texto del Rayo Verde. Es un libro, un cuento de aventuras, es una lectura muy llamativa, que en este momentico ya debe estar terminado en su totalidad. Pero igualmente lo vamos a visualizar para el día de mañana cuando yo suba la actividad. Recuerden que en el saludo de bienvenida yo les coloqué que íbamos primero a orientar la clase, le iba a dar las explicaciones de lo que era el tema. Y el día de mañana ya podrán mirar en la plataforma de SETI la actividad como tal. Va a ser una actividad sencilla, no va a ser complicada. Dijimos que vamos a mermarle el volumen a la actividad, pero sí, el hecho de que sea corta, que sea sencilla, no quiere decir que sea de baja calidad la actividad. Bueno, el tema que vamos a mirar en el segundo corte, dentro de la literatura, lectores competentes, aquí lo tenemos en el texto inicial, ¿sí? Tenemos, este es el título que tenemos a trabajar: establecer jerarquías entre las ideas de un texto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es el orden que nosotros le damos de ubicación a las ideas, o en diferentes contextos la jerarquía es cuando vamos de mayor a menor importancia, ¿sí? O sea, siempre vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. En este orden de ideas, en el primer corte yo les había indicado cómo sacar la idea principal y secundaria, ¿de acuerdo? Estábamos viendo unos conceptos básicos que son los primordiales dentro de la parte textual. ¿Cuál es la parte textual que vamos a trabajar? 1. Leer. ¿Qué es leer? Eso lo vimos en el primer corte, donde ustedes pueden ver con sus apuntes en el cuaderno, donde están los ejes temáticos, donde están los contenidos. Ahí hay un derrotero en el orden que yo les di al inicio del periodo. Entonces empezamos como, ¿qué es leer? Ese es un concepto básico. Pero acá, pues yo se lo voy a ilustrar de una manera sencilla. Leer es la más grande de las aventuras, ¿sí? Es el arte contemporáneo y el más supremo. ¿Listo? O sea, eso ya de contenidos y de mirar la parte de conceptualización, pues no es como tan elemental. Me interesa más la parte aplicativa, ¿correcto? Bueno, leer es quizá la capacidad intelectual, ¿sí?, más grande y maravillosa del hombre, porque es crear, ¿sí?, es rescatar lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que leer no es solamente pasar la vista por un contenido, no es escanear un texto con los ojos, no. Entonces, leer es algo más allá de pasar la vista por un contenido, ¿correcto? Por ejemplo, es entender lo que estoy leyendo, es entender, comprender cada párrafo que yo estoy leyendo, cada palabra, que es la más mínima expresión, ¿sí? Recordemos que
que la menor unidad del habla, ¿sí?, es la palabra, una sílaba, y que la mayor unidad del habla es la oración. Por tanto, cuando vamos a establecer jerarquías o el orden de las ideas, tenemos que tener en cuenta esta parte. Allí vamos a mirar diferentes conceptos en la aplicación. Tenemos como la aplicación de los signos de puntuación, como la exclamación, como la interrogación. O sea, cuando estamos leyendo debemos ponerle atención de la manera como estamos leyendo, porque un punto, una coma mal colocada en la lectura nos va a cambiar el texto, ¿de acuerdo? Siempre que estemos leyendo, como lo hemos hecho en clase, en forma pausada, de una manera centrada, de una manera continua. La lectura es un eficiente medio de comunicación humana, eso ya lo sabemos, que quien lee aprende más. Entonces siempre vamos a tener un procedimiento bastante complejo dentro de la parte de aplicación. O sea, no es la parte de leer por leer o leer por obligación porque me toca leer, sino para ir entendiendo. Cuando yo ya les indico qué han leído y vamos por capítulos, recuerden que el libro va por capítulos, va por episodios, siempre vamos a mirar algo muy importante. Al inicio del libro, tenemos algo que el autor nos coloca y se llama ingreso a la estación. ¿Qué es el ingreso a la estación? Es la parte de introducción o presentación que el autor nos va a hacer, de cómo nos vamos a meter en la historia del texto. Por eso es importante una buena lectura, hacer una buena lectura mental, lenta, yo diría en el sentido despacio. Por eso nunca les he pedido leerse el libro completo, siempre lo hemos hecho por capítulos y hemos analizado en el salón de clases cada una de las lecturas, las hemos compartido, porque pues cada capítulo es corto, relativamente es corto. Entonces, vuelvo y les digo, no es leer por leer, ni es salir del apuro, no es la cantidad de lo que yo leo, es lo que yo quiero leer y entender. ¿Correcto? Bueno, ahora pasemos a la segunda fase del concepto básico que lo tenemos aquí. ¿Qué significa comprender un texto? Para algunos de los niños y de las niñas es complejo, ¿sí? A veces se hace complejo que comprender el texto es porque una palabrita me frenó, porque es que no entendí. Pero recuerden que yo les dije al primer corte, iniciando el primer periodo, les dije que siempre debemos tener a la mano un resaltador o un lápiz. El libro es de ustedes, siempre les he dicho, el libro es de ustedes, lo pueden rayar, lo pueden subrayar, lo pueden resaltar. Cuando yo no entiendo una palabra, pues sencillamente la voy buscando en el diccionario para darle comprensión a la frase o al párrafo. ¿De acuerdo? Eso siempre lo hemos visto y siempre paramos cuando hay una palabra rara, extraña. No la conozco, pero eso no me puede quitar el significado del texto. ¿Cómo comprendo el texto? El texto lo comprendo prestando atención. Les he enseñado una idea muy maravillosa, que es que en la medida que uno va leyendo, debe imaginar el escenario en la mente. Por eso la mente debe estar despejada. Yo no puedo estar leyendo y tener la mente ocupada en otro lado, en otra cosa. En la medida que yo voy leyendo, me voy haciendo un escenario de lo que el autor va describiendo. El autor siempre me va a describir situaciones y esas son las que yo me voy imaginando, hasta la descripción del personaje, la descripción de un lugar o la descripción de la misma idea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es comprender un texto? Es una capacidad de análisis donde vamos a tener cohesión y coherencia. La coherencia es la parte lógica de la lectura, el sentido que yo le doy para entender lo que estoy diciendo, de lo que estoy leyendo. Entonces, aquí lo más importante es diferenciar, ¿sí?, la idea más importante del texto.
miremos aquí, ¿sí? Donde está esta parte, la idea más importante del texto. Esto lo hemos llamado en literatura idea principal, ¿sí? Está aquí en negrilla. Esta idea principal es lo que generalmente va ligado con el tema, ¿sí? O sea, siempre en los elementos que tenemos de un texto, tenemos el autor, tenemos el tema, tenemos los personajes, tenemos el tiempo y tenemos el espacio. Pero generalmente cuando el autor le da un tema a su libro, un tema a su escrito, en este caso estamos analizando el rayo verde. Recuerden que una vez en una clase yo les pregunté qué relación guarda el título del rayo verde con lo que están leyendo. Muchos me explicaron y entendieron lo que el autor quería colocar. ¿Qué es ese rayo verde en la historia? ¿Qué es lo que significa ese rayo verde? Ese título, como va ligado a la parte central del texto, indica que ahí me voy a meter en esa idea. Entonces desde allí comienza la idea principal. Ahora, ¿qué es la jerarquía? Pues si esta es la idea mayor, que es la parte central del texto, pues ahí se me va a desprender otra idea, pero menos importante. Esa idea son las que nosotros llamamos ideas secundarias, ¿sí? O sea, las que van pegaditas a la principal. Una idea primaria o principal no puede exceder en la descripción de 5 renglones, es tipo cuaderno, ¿no? En la descripción de la idea principal, cuando se les pregunta, es decir, básicamente de qué trata ese capítulo, de qué trata el libro, ¿sí? Dependiendo del análisis que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando yo lo hago por capítulos, yo les pregunto ¿cuál es la idea principal de este capítulo? ¿Cuáles son los personajes de este capítulo? ¿Quiénes intervienen y dónde están ubicados? Esta es la parte principal del análisis, ¿de acuerdo? Ahora, vienen las ideas secundarias, que son las que van pegadas a la idea principal, es decir, a lo que trata el texto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahí simplemente, cuando estamos leyendo, es esto. Establecer las relaciones que hay entre las diversas ideas plasmadas en un texto. Entonces ya ustedes como estudiantes tienen esa capacidad de discernir, de diferenciar, de comparar y saber cuál es la idea principal del texto, o sea, cuál es la que verdaderamente resalta el autor. Las ideas secundarias de un texto puede ser una, pueden ser 2, pueden ser 3. Pero básicamente para ustedes en grado sexto vamos a mirar una idea principal y 2 ideas secundarias nomás, tanto por capítulo como por texto leído. Como les digo, ya en este momento el libro ya debe estar leído en su totalidad porque es muy corto. Igual si no lo han leído, recuerden que yo mañana subo a la plataforma de SETI la actividad de acuerdo a esto que les estoy explicando y a este texto que les estoy dejando. Ahora viene el texto y sus estructuras. ¿Qué es la estructura de un texto? La estructura es el componente de lo que, o sea, de lo que se hace el texto, de qué está hecho el texto. Entonces, pues aquí hay una descripción muy latina, ¿sí? Que me gustaría que la analizaran. Es algo muy teórico, ¿sí? Pero se llama etimología, es el origen de las palabras. ¿De dónde le viene la palabra texto? Viene la palabra latina textus. Y ahí me dice, ¿sí? Que quiere decir análisis y comprensión. Ahora, dentro del texto, vamos a mirar el componente principal. Entonces, comencemos con el número 1. Número 1 se llama jerarquía textual. Esa jerarquía textual es lo que yo les decía ahora, es el orden de las ideas. Entonces, pues, con base en esto, pues miremoslo. Siempre vamos a tener primero la idea principal. La idea principal es, como ya les dije,